Muy buenas tardes, bienvenidos a 21 minutos de análisis político. Hoy me acompaña el abogado y exdiputado Otto Guevara. Vamos a hablar del tema de las convenciones colectivas, porque precisamente ayer, mientras estaba el presidente de la República compareciendo ante la comisión de investigadora de la UPAD, estaba justo firmándose, negociándose y firmándose la convención con Recope. Y de una u otra manera ha sido el común denominador de las negociaciones y de las negociaciones de las convenciones colectivas que se han dado y que se han vuelto a aprobar, una falta de transparencia y unas negociaciones que han estado bastante ocultas, y lo cual pone sin duda la atención a los costarricenses de qué es lo que está pasando. Don Otto, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para hablar de este tema tan importante y que sobre todo en un momento donde hay una situación económica no menor que tiene a los diferentes sectores preocupados por la situación del país. Muchas gracias por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, Fanny, y muy preocupado por lo que está pasando en estos momentos en el país y lo que se viene durante todo este año. Un año complicado ya de por sí, porque es año electoral, pero las reformas estructurales que se están discutiendo, que se están empezando a discutir, una partecita de ellas que tiene que ver con empleo público, van a ser centrales este año, y ahí, vinculado a eso, está todo el tema de esta entrevista que usted me está haciendo, de convenciones colectivas. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar con algunos datos que he podido ir recabando. En este momento tenemos 8 convenciones vigentes, 14 instituciones están negociando la continuidad de sus convenciones colectivas, y estamos hablando que son más de 40.000 millones de colones que al año se destinan a estas convenciones colectivas. ¿Qué opina usted sobre el manejo que ha tenido la clase política sobre estas negociaciones que se han dado y que de una u otra manera han hecho que haya abusos en cuanto a estos beneficios que se dan a algunos sectores de los funcionarios públicos? Un par de reflexiones, Fanny. Mire, hay como 72 convenciones colectivas en el sector público, son las que han estado más o menos ahí vigentes en los últimos años. De esas son como 50 en municipalidades, unas 20 en instituciones autónomas, empresas públicas, y hay 2 en ministerios. En el caso de los ministerios, durante muchísimos años, la Sala Constitucional, cuando ejercía un liderazgo muy fuerte don Rodolfo Pisa Escalante, que de Dios goce, la Sala dijo: no se valen convenciones colectivas en gobierno central porque las relaciones laborales en gobierno central se rigen por el Estatuto de Servicio Civil, según establece la misma Constitución. Entonces los empleados no tienen derecho a negociar colectivamente una mejora de sus condiciones de trabajo, las cuales estaban en un estatuto. Esta tesis fue la de la Sala durante 20 años, más o menos. Fallece don Rodolfo Pisa Escalante, y unos años después la Sala Constitucional cambia de criterio y abre la puerta a la posibilidad de convenciones colectivas en gobierno central. Cuando uno habla de convenciones colectivas, y tal vez hay una preocupación válida, pero que se queda corta esa preocupación en relación con los abusos en remuneraciones en el sector público. Y es porque las convenciones colectivas, por ejemplo, las de las empresas públicas, muchas de esas no tienen nada que ver con el déficit fiscal. Básicamente tienen que ver con el encarecimiento de precios y servicios de las empresas públicas, pero no necesariamente con déficit fiscal. Las de las universidades sí, porque dependen de una transferencia del presupuesto nacional, y entonces si tienen muchos gastos producto de una convención colectiva en remuneraciones a los empleados, entonces la transferencia que se hace todos los años vía el Fondo Especial de la Educación Superior, bueno, toma en consideración ese incremento de los gastos. Pero muchas otras, como el caso del INSE, acueductos alcantarillados, como el tema de Habdeba, Recope, etcétera, esas no tienen nada que ver, en teoría, por lo menos directamente con el déficit fiscal. Decía que el tema de convenciones colectivas es como la punta del iceberg, o es un pedacito por allá que necesariamente hay que poner atención, pero no podemos olvidarnos que muchos de los pluses salariales y de los privilegios que reciben todos los empleados públicos han sido también otorgadas
en forma unilateral por los jerarcas de diferentes entidades públicas. Y le doy un ejemplo. Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa tiene un plus salarial que se llama carrera legislativa. Y bueno, no se pone a preguntar, bueno, es que hay un sindicato, hay una negociación colectiva, hay convención colectiva en la Asamblea Legislativa. No, no hay. Bueno, ¿cómo se creó ese plus salarial? El directorio legislativo tomó esa decisión y creó ese plus salarial en la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo de Elecciones no se quedó atrás. Ahí no hay convención colectiva, pero el Tribunal Supremo de Elecciones, los magistrados toman la decisión de crear un plus salarial que se llama carrera electoral. Y entonces le da ese plus salarial a sus empleados. El Poder Judicial, no hay convención colectiva que establezca ese plus salarial, es una decisión del Consejo de la Judicatura que crea el plus salarial que se llama carrera judicial. Y así le puedo ir mencionando, la Junta Directiva de la Caja ha tirado todo tipo de privilegios a nivel de acuerdos de la Junta Directiva, otorgados en forma unilateral beneficios a los empleados. Usted me pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que permitimos que durante tantos años se pudieran ir construyendo tantos abusos y se pudieran crear tantas distorsiones en la remuneración del sector público? Bueno, hemos tenido gobernantes absolutamente blandengues, gobernantes que básicamente con el propósito de comprar una supuesta paz social con sus trabajadores, se pusieron a dar y a dar y a dar y a dar. Y los sindicatos, que no son unos pendejos, los sindicatos dicen, pucha, aquí el tema es que el que no llora no mama. Pues entonces voy a llorar, voy a empezar a golpear la mesa, voy a decir, mire, voy a hacer tal cosa, si usted no me da tal cosa, entonces yo le bloqueo, me declaro en huelga, etcétera, etcétera. Y así, a lo largo de un par de décadas, hemos construido esta gran cantidad de pluses salariales que hoy tienen básicamente en jaque a la economía nacional, Fanny. Sí, bueno, uno de los fundamentos precisamente de todo el tema de las convenciones colectivas es evitar que el patrono imponga condiciones injustas. De una u otra manera es lo que tanto defienden estos acuerdos o estos procesos, como bien lo decía, el tema de la paz laboral y la democratización. Sin embargo, yo siento que a nivel de opinión pública genera todo lo contrario. El efecto es completamente al revés y lo que la percepción que tienen las personas y los costarricenses es precisamente de que hay una condición injusta en cuanto a esos beneficios que tiene el sector público frente a unas situaciones o frente a unas condiciones o unos beneficios completamente desbalanceados en cuanto a los beneficios que reciben. Me gustaría un poco adentrarme en el tema de la polarización que esto genera. Yo coincido plenamente con el tema de liderazgos débiles que hemos tenido en la clase política y cómo han golpeado la mesa estos sectores, estos sindicatos, al punto que no es casual que la mayoría de estas negociaciones se den en momentos en los que estamos un poco distraídos los costarricenses o la clase política precisamente lo hace en un momento especial para que no salga o no tenga un eco tan grande en la opinión pública. ¿Cómo podemos entender estos factores, pero sobre todo esa polarización que se genera a nivel de sociedad entre diferentes clases de ciudadanos y diferentes tipos, ese encontronazo entre el sector público y el sector privado y los efectos que puede traer? Es importante que tengamos claro que el instrumento de la negociación colectiva, que básicamente se materializa con el contrato, que es la convención colectiva, tiene rango constitucional. O sea, es básicamente un derecho que tienen los trabajadores de sentarse a negociar colectivamente y ver de qué manera básicamente mejora sus condiciones de trabajo. Sin embargo, la tesis de algunos constitucionalistas como Rubén Pacheco, de Rubén Hernández y otros es, ojo, no en el sector público. En el sector público, el que negocia desde el punto de vista patronal es el Estado. No es un empresario que le duele la bolsa. No es un empresario que está viendo a ver de qué manera logra maximizar el uso de sus recursos con el propósito de mantener contento a su fuerza laboral, pero al mismo tiempo sin sacrificar la viabilidad de su emprendimiento, de su empresa. Aquí estamos hablando de fondos públicos y cuando son fondos públicos, los administradores de los fondos públicos, como no son su billetera, dan todo lo que les pidan.
Por eso son los límites y por eso es que las reglas, por eso las condiciones de trabajo en el sector público deben regirse por una ley, por un estatuto de servicio civil, la ley de empleo público que está en estos momentos discutiéndose en la Asamblea Legislativa y tienen que estar establecidas las condiciones bajo las cuales se brindan ese tipo de trabajos, pero también hay un marco de referencia muy importante que ya está totalmente interiorizada en la cabeza de los trabajadores, pero también de los juzgadores, que es el Código de Trabajo. Y aquí viene el tema de lo que es justo y lo que no es justo. A ver, si en el sector privado las personas reciben al año, trabajan, qué sé yo, 48 horas a la semana. No, nadie puede trabajar de forma ordinaria más de 8 horas diarias, que suman 48 horas y un día de descanso. Y si usted trabaja horas extras, se las pagan a tiempo y medio. Todo eso está en el Código de Trabajo. Ahí se establece el día de descanso semanal, se establece también el tema de los 15 días de vacaciones al año, y básicamente, en términos generales, se establece el auxilio de cesantía, se establece el tema del preaviso, el caso de despidos, etc. Esas son las reglas del juego del sector privado. La mayoría de las personas trabajan en el sector privado. Entonces, muchas personas con muchísima razón dicen, bueno, ¿por qué estas reglas que me aplican a mí en el sector privado, por qué no se le aplican al sector público? ¿Qué es eso de darle a alguien en el sector público una anualidad? ¿Cómo se come eso? ¿Ah? Si yo tengo, no sé, 10 años, 20 años de estar trabajando en una empresa privada, a mí no me reconocen esa anualidad. Puede ser que producto de mi experiencia vaya pasándome de un puesto a otro y sea mucho, y entonces producto de aumento de mi productividad vaya incrementando mi salario, pero no necesariamente por la cantidad de años que tengo trabajando en una empresa. Entonces, a nivel de justicia las reglas del derecho privado tienen que aplicarse también en el sector público, porque además en el sector público tienen ventajas que no tienen el sector privado. En el sector público prácticamente las personas son inamovibles en su cargo. Despedir a alguien cuesta un mundo. En el sector privado no, en el sector privado hay procesos mucho más expeditos y usted paga el auxilio de cesantía correspondiente, paga el preaviso y cierra el departamento sin mayor problema. Eso no se da en el sector público. Pero además, yo les reto, Fanny, a indagar cuánto trabaja en el sector público, cuál es la jornada de trabajo ordinaria del sector público. La mayoría de las entidades son 40 horas, no son 48, son 40 horas, en algunos casos inclusive menos horas a la semana. Entonces, nuevamente, usted ve las injusticias que se van dando. En auxilio de cesantía, en el sector privado es un tope de hasta 8 años. En el sector público fue sin tope, luego yo metí las acciones de inconstitucionalidad, se bajó 25 años, insistí con acciones de inconstitucionalidad, la sala lo bajó a 12 y ahora en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se estableció que en la renegociación de convenciones colectivas tenían que renegociarlas a la baja y que fuera el tope 8 años igual que en el sector privado. Bueno, comento todo esto para entender cuál es la dinámica social que tenemos este año, donde usted está discutiendo la ley de empleo público, al mismo tiempo hay negociaciones subterráneas de convenciones colectivas donde se están revalidando convenciones colectivas cuando realmente los jerarcas debieron haber dicho, mire, nada, no se renegocia nada, vamos a adoptar los criterios de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y esas van a ser las reglas del juego en cuanto a remuneraciones y ciertos pluses salariales y vamos a empezar a eliminar y a racionalizar pluses no salariales, porque hay muchos beneficios no salariales que reciben los empleados y que también le están generando un buen hueco a las finanzas públicas y también están incrementando los costos en aquellas empresas públicas que de todo lo trasladan a tarifas y a precios. En ese mismo sentido y un poco ahondando en eso, en esa conceptualización de la opinión pública y de los efectos que tienen esto, en momentos donde tenemos una situación crítica y si bien no es directamente, digamos, de las arcas del Estado que vienen esos fondos, ¿verdad? Directamente sí lo es y indirectamente lo terminamos pagando todos los costarricenses, pero sí me interesa en un momento en el que hay un aumento del malestar social ante la clase política, lo vemos en las diferentes encuestas y en las diferentes mediciones que tenemos, con una credibilidad del gobierno sumamente debilitada, y encima le ponemos en un proceso de negociación donde vemos, donde se le está pidiendo a la gente, donde se están aumentando los impuestos en las propuestas del gobierno, ¿cómo podemos entender o cómo se percibe, cuál es el efecto que tiene estas aprobaciones de las convenciones colectivas
estas revalidaciones de estas convenciones en un momento donde prácticamente no hay autoridad moral para plantarse frente al ciudadano y decirle, vamos con un aumento de impuestos y encima negociamos esto por debajo de la mesa, pero seguimos adelante y todos estamos felices. ¿Qué opina de esa situación? Yo veo una administración totalmente debilitada, está llegando al último año de su mandato sin ninguna credibilidad, básicamente sin capital político, el presidente Carlos Alvarado. Y en ese entorno viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la situación dramática de las finanzas públicas, acompañada de Ley de Empleo Público, que es un compromiso que viene desde la época que se tramitó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó en diciembre del 2018. Ese es un compromiso que tenía el gobierno en aquella oportunidad. Dice, vamos a usar de impuestos a la gente, pero miren, vean que yo voy a hacer un esfuerzo muy grande de reducir gasto público y vamos a poner orden en los regímenes de empleo público, que son como 14 regímenes de empleo público, los vamos a unificar en uno solo, vamos a irnos a pasar a un salario global, a un salario único por categoría salarial, etcétera. Eso fue el compromiso del gobierno desde hace casi 2 años y todavía no lo ha concretado. En estos momentos se topa con esa discusión, los diputados válidamente y las conversaciones con el fondo dicen, mire, si ustedes no hacen esa reforma estructural en empleo público, cualquier cosita que hagan no es sostenible, porque el crecimiento del gasto asociado a remuneraciones es un crecimiento no lineal, sino exponencial. Y entonces eso significa que todos los años se va a requerir mucho más dinero para pagar salarios que el año anterior. Entonces, si el ritmo de crecimiento no se detiene, vamos a reventar en 1000 pedazos como país, como sociedad, vamos a la bancarrota. Entonces, eso hay que reestructurarlo. Yo he sido muy crítico de la administración porque lo que menciono es que nada hacemos con detener un poco la curva de crecimiento de las remuneraciones si no le entramos también a la reforma del Estado. Necesariamente hay que cerrar instituciones, necesariamente hay que reducir la planilla pública, pagando lo que corresponda. Si quiere, vaya y utilice parte del crédito del Fondo Monetario Internacional para pagar el auxilio de cesantía que le corresponde a los funcionarios. Usted tiene que reducir la planilla. Si no reduce la planilla y no detiene el crecimiento del gasto público asociado a remuneraciones, no hay forma en que esto salga adelante. Entonces, ese es el entorno, Fanny, en el que se está dando la discusión, en que se da la discusión en año electoral, y yo siento acá que el Partido Frente Amplio y un sector del Partido Acción Ciudadana van a tomar este tema para que no haya reforma en empleo público, para tratar de congraciarse con los sindicatos y empleados públicos para decir, vean, yo los estoy defendiendo, lo que hay que hacer es meterle impuestos a los ricos y lo que hay que hacer es, mire, parar otra vez la evasión y el contrabando y ese tipo de discusiones, y con eso resolvemos el tema de las finanzas públicas, así que no es empleo público. Y esa contaminación de año electoral y el Frente Amplio y ese segmento del Partido Acción Ciudadana tratando de capitalizar, bloqueando la ley de empleo público para llevar agua a sus molinos, eso va a ser muy complicado porque además usted va a tener a los Célimos Guidos y a los Óscar Campos en la calle con Rescate Nacional diciendo que están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en contra de los impuestos y en el fondo, muy calladitos, en contra de la ley de empleo público, que es su verdadera agenda, para tratar de que el pueblo respalde los cierres de calles, los bloqueos y que aquí no pase nada. O sea, yo me siento muy pesimista de que vaya a salir algo de la Asamblea Legislativa en esta dirección y que si sale algo, es algo que no va a tener mayor impacto, una ley de empleo público sin dientes. Bueno, pero es precisamente un escenario que tenemos por lo desarticulados y también lo fragmentados que están muchos de los partidos políticos en este momento, ¿verdad? No vemos una fuerza realmente de oposición fuerte que se pueda plantear y se pueda plantar frente al gobierno para exigirle que haya una contundencia y una coherencia entre el cumplimiento, por ejemplo, de esa reforma del empleo público que debió de hacerse hace mucho tiempo, o esos ajustes en el gasto que también se tenían que hacer. No vemos una oposición tan fuerte como para poder tampoco implementar eso y precisamente con costo político en un proceso electoral que ya está arrancando, ¿verdad?, que difícilmente quieren echarse encima al sector público también por todo lo que esto conlleva. ¿Quiénes son los grandes perdedores acá?
Claramente, los partidos políticos que han gobernado Costa Rica en las últimas décadas tienen a lo interno grandes contradicciones en este tema. Unos quieren caminar, saben que le dieron las patas, que realmente en el pasado se hicieron cosas que no estuvieron bien, el tema de las pensiones con cargo de presupuesto, un ejemplo, pero también en remuneraciones fueron muy mano suelta y eso tienen que nuevamente ver de qué manera le ponen una camisa de fuerza, lo reducen, lo racionalizan, que son los principios que ha utilizado la Sala Constitucional para resolver favorablemente todas las acciones de inconstitucionalidad que yo he metido contra comisiones colectivas, que es el principio de razonabilidad y proporcionalidad en el tipo de prestaciones o remuneraciones, ya sea salariales o no salariales, que usted le da a los empleados públicos. Entonces, usted tiene una Liberación Nacional que inclusive en los 80s era el partido de los sindicatos. O sea, los sindicatos del sector público mayoritariamente estaban metidos en el Partido de Liberación Nacional. Entonces, Liberación Nacional, que fue el partido dominante en los 80s y una buena parte hasta la mitad de los 90s, fue el partido dominante en Costa Rica, en esa época fue donde se empezaron a crear convenciones colectivas, se aprobaron todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto. Fue una época de gobernantes súper mano suelta. La unidad, cuando toma su protagonismo, especialmente luego del gobierno de Rafael Ángel, 90-94, y luego más o menos durante los siguientes años hasta el gobierno de Abel Pacheco, más o menos, en esos 16 años que el Partido Unidad Social Cristiana estuvo 12 años en el poder, también la unidad se congració con muchos empleados públicos dándole todo tipo de granjerías. Entonces usted tiene hoy a Liberación y la unidad a lo interno con lealtades complicadas, porque tienen básicamente conexiones con grupos de empleados públicos que ellos contrataron, que ellos incorporaron al sector público, con beneficios que ellos aprobaron. Y usted tiene otros diputados o tomadores de decisión en esos partidos impulsando la reforma de empleo público, tratando de ser más responsables y tratando de poner orden en remuneración del sector público. Esa contradicción hace, lo que usted menciona, que no haya contundencia en los partidos políticos para que haya una sola voz con mucha fuerza, de alguna forma asumiendo el liderazgo, que del todo no tiene el poder ejecutivo, y diciendo, esta es la reforma de empleo público, vamos a poner orden de esta manera. Usted no lo está viendo y muy probablemente no lo vaya a ver en el transcurso de este año, y muy probablemente la reforma en empleo público más profunda va a quedar pendiente para la siguiente administración, donde bueno, yo espero que una bancada grande de diputados liberales vayamos a jugar un rol importante en esa y otras reformas estructurales que van a quedar pendientes. Don Otto, bueno, aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que nos están siguiendo y quiero cerrar con esta pregunta que muchas personas están haciendo y que nos ponen también en nuestras redes. ¿Se pueden eliminar o se pueden no revalidar esas convenciones colectivas? Sí, podría perfectamente, una vez que vencen las convenciones colectivas, y más, antes de que venzan, los jerarcas pueden denunciarlas, que básicamente es decirle al sindicato, miren, no tengo la intención de renovar esa convención colectiva, así que vamos a dejarla en suspenso y vamos a dejar de aplicar esa convención colectiva. Eso podría hacerlo los diferentes jerarcas. Pero veo usted qué interesante a propósito del liderazgo del presidente. El presidente de la República le dice al presidente ejecutivo de Recope, acordémonos que el presidente es el presidente de la junta directiva, es el presidente de la junta de accionistas de Recope, es el presidente de la República. Le dice al presidente ejecutivo de Recope, mire, ya que usted está en esta negociación con el sindicato de Recope, tráigame la convención colectiva, quiero verla, que están metiendo ustedes en esa convención colectiva. El presidente ejecutivo le dice, no señor, no se la voy a dar. Le dice nuevamente al presidente de la junta de accionistas, no le voy a dar la información. Y él le dice luego a la junta directiva, señora junta directiva, denme esa información antes de que ustedes la firmen para ver qué están firmando. Y le dice a la junta directiva, no, no se la vamos a dar, presidente. Luego le dice al ministro de Trabajo, apenas le llegue la convención colectiva que ellos firmen, antes de homologarla, démela, que yo quiero que la ciudadanía conozca los alcances de eso. Y le dice el ministro de Trabajo, no señor, se la voy a dar a conocer cuando esté homologada. Vea usted el nivel de liderazgo y lo mal que estamos.
que el presidente, que es nuevamente el presidente de la Junta de Accionistas del Recope, ni siquiera tiene acceso a qué están negociando y se queda con la finta que le dice Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo del Recope, el presidente diciendo, presidente, estamos negociándola a la baja. Claro, están eliminando 20 artículos que ya yo había logrado que se eliminaran en la acción de inconstitucionalidad que yo gané sobre este tema, donde la Sala Constitucional me dio la razón y eliminó 20 cláusulas de las cláusulas abusivas de la Convención Colectiva del Recope, entonces las están quitando, están depurándolas un poquito, y dice, pero estamos negociando hacia la baja. Bueno, la realidad es que lo que debieron haber hecho es no renovar la convención colectiva. Punto. Pero aquí se sigue negociando bajo la mesa y usted va a ver, todas estas convenciones colectivas se van a renegociar, van a decir el pretextito que es a la baja, le están quitando 3 o 4 cositas por acá, pero siguen siendo privilegios que son inaceptables y, lo que decíamos al inicio, injustos. Injustos si lo comparamos también con lo que gana el sector privado. Y le dejo un temita para investigación después, Fanny, y para los que nos están escuchando. Se está discutiendo mucho sobre el salario global y que entonces la gente del sector público va a pasar al salario global y que entonces dicen que el salario global tiene que ser de cierto monto para evitar que el sector público, la gente se vaya a otro lado, que tiene que ser salarios de competencia. ¿Se ha preguntado usted cómo determinan ese salario de competencia? ¿Por qué si una persona que brinda servicios secretariales en el sector privado se gana 250,000 pesos, por qué en el sector público la misma persona trabajando menos se gana 450,000 pesos? Ese es el salario competitivo. Ahí hay nuevamente mucha tela que cortar en relación con lo que es la determinación de los parámetros para fijar el salario global, porque no están metiendo salarios de mercado comparando lo que ganan sus pares, personas que hacen más o menos lo mismo en el sector privado, que debieran compararlo para sacar el salario promedio, y ese debiera ser el salario global que se pague en el sector público. Sin duda, otro tema que tendremos que tocar en algún programa futuro de 21 minutos de análisis político. Me queda y comparto con ustedes una reflexión sobre la importancia de elegir, sobre todo en estos momentos en el que estamos iniciando un proceso electoral, la importancia de fijar muy bien nuestra atención en quiénes son aquellas personas que realmente cuentan con el liderazgo como para empezar a ordenar la casa y empezar a poner en orden situaciones que son muy complejas, pero que sin duda requieren la atención no solamente de la clase política, sino también de la opinión pública, que de una u otra manera puede también ejercer presión ante estas situaciones. Don Otto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, encantada, y espero que en futuros programas también nos pueda acompañar. Con mucho gusto.